Hoy hay un desafío para los jóvenes. Me dio la impresión, mientras lo vi actuar, que tenía el clásico perfil de un revolucionario. Cuando les digo el clásico perfil de un revolucionario, ¿qué imágenes llegan a su mente? En mi caso, tal vez yo lo miré a la luz, lo miré con los lentes de un estereotipo que se ha ido configurando en mi mente a través de los años. En mi vida me tocó ver a los Beatles, me tocó verlos cómo irrumpían en el escenario mundial sobre una plataforma musical. Era el furor de aquellos años. ¿Cómo queríamos parecernos a ellos? Yo hubiera querido tener en aquel tiempo el pelo lacio para parecerme a ellos. No me parecía. También vi salir como de los montes encantados de un cuento de hadas a los hippies, liderando un movimiento juvenil de protesta. Y yo hubiera querido también que mi pelo creciera largo, pero no me dejaban aquí en la universidad, no se permitía. También hubiera querido dejar crecer mi barba, pero no, es más, en el tiempo en que yo estudié, no se permitía ni tener patillas, no se permitía. Cuando llegabas a la matrícula y tenías cortes a la patilla. Así era. Los hippies, con su imagen de protesta, anunciaban el advenimiento de una nueva sociedad más libre y más justa. Así decían en los años 60. A través de los ojos de la prensa escrita que ustedes casi ya no miran, pero que en aquel tiempo era la única, los periódicos que llegaban a mi casa, admiré a un joven. A los 18 años ya había ganado una medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Roma. Y a los 22 años era el campeón mundial de boxeo en los pesos pesados. Se llamaba Cassius Clay. Ustedes lo conocen como Mohamed Ali. El cambio de nombre evidenciaba el cambio en su vida. Pero yo lo recuerdo porque impactó al mundo iniciando un movimiento de protesta en contra de la guerra de Vietnam, alegando objeción de conciencia. También Mohamed Ali, Cassius Clay, se convirtió en un héroe por su lucha contra la segregación racial, aún antes de Martin Luther King. También admiré en aquel tiempo al revolucionario Fidel Castro y al más revolucionario Ernesto Che Guevara. Sus discursos, sus barbas, su valentía y su estilo de vida de protesta. En mi casa se escuchaba el radio y en onda corta mi papá ponía con un volumen que todos pudiéramos escuchar
los largos discursos de Fidel Castro. Y cuando digo largos discursos, estoy hablando de, pueden haber discursos de más de 3 horas. Así que si yo predico media hora, aquí aguántenme. Viví el movimiento juvenil estudiantil de 1968 en nuestro país. Jamás se me olvidará una fotografía. La vi en el periódico y la guardo en mi memoria. Una fotografía. El rector de la UNAM, Javier Barros Sierra, marchando por las calles de la Ciudad de México. Miles de estudiantes detrás de él, en protesta por la forma en que se trató a los estudiantes. Fue una protesta sangrienta. Muchos, miles de estudiantes desaparecidos. Protesta. Se avecinaba una revolución. Movimientos juveniles de mi tiempo. Pero ahora también, en el tiempo de ustedes, me sorprenden los jóvenes como Steve Jobs, que en el garaje de su casa inició un movimiento tecnológico de grandes proporciones. Tenía apenas 21 años cuando fundó Apple. 21 años. Y Jeff Bezos, que a sus 31 años abrió la magnífica tienda que ahora se conoce como Amazon y que la semana pasada inauguró una tienda presencial pero sin ningún dependiente. Y Bill Gates, que fundó Microsoft a los 20 años, siendo todavía un estudiante. Esta semana miré una fotografía y como soy admirador de Malala, me interesé. Estaba ella en una fotografía junto al primer ministro de Canadá en el escenario del Foro Mundial de Economía en Davos, Suiza. El gobierno canadiense, decía la fotografía, le entregó a Malala un donativo de $180 millones por su movimiento juvenil a favor de la educación de las niñas. ¿Y saben qué? Malala tiene apenas 20 años. Por cierto que esta tarde les voy a informar de un fondo para becas. Ustedes que acaban de terminar su matrícula, ando así como 10 millones. Lo voy a anunciar esta tarde para los que se interesen. Movimientos juveniles. Movimientos juveniles. Por eso, cuando vi actuar al joven del que les quiero hablar, me dio la impresión de un revolucionario. Con discurso, con una protesta, con la sencillez del líder que no está interesado en el poder. Era como escogido por la historia para una misión especial. Pero ¿saben? Su revolución de este joven ha quedado definida por una frase. Una sola frase, nada más. De todos sus discursos, una sola frase. Una frase que se convirtió en el motor del más grande de todos los movimientos juveniles en toda la historia. Una sola frase. Vamos a buscarla. San Juan capítulo 1 y versículo 37. San Juan capítulo 1
y versículo 37. Le oyeron hablar los dos discípulos y siguieron a Jesús. ¿Qué frase? ¿Qué logro? ¡Qué fama! ¿Se imaginan que allí en Valle de Los Ángeles, si me quedo aquí más tiempo, haya en mi tumba un epitafio? Ismael Castillo Osuna, 1 de octubre de 1950, y luego la fecha en que me muera. Y abajo, le oyeron hablar y siguieron a Jesús. ¿Qué más quieren? Aún los pequeños adolescentes que tenemos aquí, aún ellos, jóvenes, que platican, que conversan con sus compañeros. ¿Cómo te gusta que te conozcan? ¿Sabes qué? Cuando la oyes hablar, cuando la oyen hablar, siguen a Jesús. ¿Qué te parece, pequeña Dulia? ¿Saben qué? Cuando Dulia habla, sus compañeritos siguen a Jesús. ¡Qué frase! ¡Qué fama! Igual los digo a todos ustedes, al Peñuelas allá, le digo, ¿qué te parece, Peñuelas? Cuando Peñuelas habla, sus compañeros siguen a Jesús. ¿No les gustaría a ustedes ser conocidos por esa competencia? Estoy hablando de Juan el Bautista. Desde pequeño, el joven había logrado su desarrollo en contra de la corriente, pero tenía una misión revolucionaria en su ADN. Todo a su alrededor jugaba en contra del desarrollo que sus padres querían para él. Todo era alrededor, todo era corrupción. Así les ha tocado a muchos niños y jóvenes a través de la historia. Como a Malala, rodeada de todos los obstáculos y amenazas, fue herida de muerte a sus 15 años, solo por querer ir a la escuela. Para ustedes que se pintan algunas clases, solo por querer ir a la escuela, nada más. Pero en el caso de Juan el Bautista fue diferente. Porque en el caso de Juan el Bautista el plan fue no ir a la escuela, no ir, porque sus padres pensaban que si lo enviaban se arruinaría el plan que su hijo tenía de iniciar un gran movimiento juvenil. Así de corrupta estaba la sociedad en aquel tiempo. Me encantan las biografías de jóvenes con un sentido de misión, verdaderos revolucionarios. La voz del joven líder estaba comenzando a correr por todo el país. Estaba penetrando en todas las capas sociales. Ahora estamos nosotros todos los días escuchando lo que dicen los precandidatos. Lo de Juan era muy diferente a lo que andan diciendo ellos, peleándose entre ellos los de ahora. Pero en el tiempo de Juan, la burocracia de todas maneras se estaba poniendo incómoda. Los militares en estado de alerta máxima. Los discursos del líder juvenil comenzaron a congregar a multitudes en las plazas, en las calles. Sí, se comenzó a levantar la ola de la revolución. El líder impresionaba por su imagen de sinceridad,
pues no parecía estar interesado en el poder. Todos hablaban de su puntería en señalar la extorsión, la corrupción, los abusos, la pobreza extrema, la riqueza mal repartida. El líder era Juan Bautista, ¿y saben qué? Su movimiento revolucionario se dejó sentir cuando él andaba en sus 20s, un jovencito. Y tan no estaba interesado en el poder que cuando sus amigos le dijeron, oye, lánzate como Mesías, él dijo, no, viene tras mí el Mesías. No soy digno de desatar la correa de sus zapatos. A él le conviene crecer y a mí menguar. Entre él y otro joven que apenas acababa de cumplir sus 30s, iniciaron una revolución que ha impactado al mundo entero. Dos jovencitos arribando a sus 30 años. Voy a leerles algo de UNICEF. Por cierto, en la página de UNICEF, que es la Organización de las Naciones Unidas para la Atención de los Niños, aparece un lema: para cada niño una esperanza. ¿Qué responsabilidad tienen ustedes, adolescentes, jóvenes? ¿Qué responsabilidad para con los niños que pasaron hace un momento aquí? Ustedes, los que están en los clubes juveniles, son los consejeros de estos pequeños que estaban aquí. Para cada niño una esperanza. No es un club social. Para cada niño una esperanza. Ustedes que son los dirigentes del Ministerio Juvenil y de los clubes. No es una organización para entretener. Para cada niño una esperanza. Qué bueno que hay un énfasis este fin de semana en los clubes juveniles. Qué bueno que otros se puedan incorporar a los clubes juveniles. Para cada niño una esperanza. Para los niños que estaban sentados aquí, y para los niños que están en sus casas, y para los niños que están en su comunidad, y para los niños que en este momento están solos en su casa porque sus padres se fueron a trabajar. Les voy a leer algo que dice la UNICEF sobre los niños. Aproximadamente a los 10 años de edad, los niños y las niñas comienzan un largo viaje a través de la adolescencia. Con sus senderos escarpados e indefinidos, este fascinante viaje puede resultar agotador y confuso, revitalizador y apasionante. No son tiempos fáciles los de la adolescencia. Cuando mi hijo, el más chico, llegó más o menos a la edad en que termina la adolescencia, un día me dijo, ya papá, ya pasé toda la edad, ya voy a estar más tranquilo. No sé, yo pienso que sí, ¿no? Pero es una etapa difícil. Bueno, sigue diciendo la UNICEF, señala el comienzo de una búsqueda de la identidad y de un camino para darle un sentido a la vida y encontrar un lugar en el mundo. Se calcula que en el mundo hay 1.200 millones de jóvenes entre 10 y 19 años de edad. La mayor generación de adolescentes de la historia. Más de 4/5 partes de ellos viven en los países en desarrollo, especialmente en zonas urbanas. Publican periódicos y revistas, dirigen negocios, son elegidos dirigentes de sus escuelas y comunidades. Muchos de ellos llevan las riendas de un hogar, cuidan de hermanos pequeños y de progenitores enfermos, educan a sus compañeros sobre los desafíos de la vida y los educan en la mejor manera de protegerse frente a las enfermedades, entre ellas el SIDA, y sobre las conductas peligrosas como el tabaquismo. Muchos también trabajan 15 horas al día en fábricas y campos, arriesgan sus vidas en conflictos armados y se casan y tienen hijos
siendo todavía ellos mismos unos niños. Son imaginativos y están llenos de energía y de pasión por el mundo y por el sitio que ocupan en él. Lo que les suceda a estos jóvenes nos afecta a todos. Eso dice la UNICEF. Juan el Bautista pudo ser como otros jóvenes que quisieron iniciar una revolución en su tiempo. Producían un impacto, saltaban a la fama, tenían seguidores, tenían discurso, congregaban multitudes, tenían un mensaje, pero ¿saben qué? Tenían límites. El gobierno, los militares, la indiferencia, el deseo de poder de ellos mismos, una orientación equivocada. Es decir, tenían fama por un tiempo. Fama por un tiempo. Cuídense, queridos adolescentes y jóvenes, cuídense de la fama por un tiempo. En el 2015, por ejemplo, la revista Time sacó un artículo acerca de los 40 adolescentes más influyentes del mundo. Fama por un tiempo. Pero el secreto de Juan el Bautista fue que cuando la gente lo oía hablar, seguían a Jesús. Y aún después de que Juan murió, ya había muerto y Jesús estaba en su ministerio, Jesús estaba en la plataforma de la fama. Ya Juan había muerto y miren lo que la gente decía. Quieren buscar en San Juan capítulo 10. San Juan capítulo 10. Y vamos a leer los versículos 40 al 42. Y Jesús se fue de nuevo al otro lado del Jordán, al lugar donde primero había estado bautizando Juan. Y Jesús se quedó allí. Y muchos venían a él y decían: Juan, a la verdad, ninguna señal hizo, pero todo lo que Juan dijo de éste era verdad. Y muchos creyeron en él allí. ¡Qué fama! No había hecho ningún milagro, nada extraordinario, solamente había hablado de Jesús. ¿Y cuál era la urgencia de Juan el Bautista de que sus oyentes siguieran a Jesús? ¿Cuál era la urgencia? ¿Qué soluciones tenía? Allí mismo, en el capítulo 1 de San Juan, se abre una ventanita para ver lo que sucede cuando la gente sigue a Jesús. Vamos a ir al capítulo 1 y vamos a leer versículos 38 y 39. Y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo: ¿qué buscáis? Ellos le dijeron: Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Les dijo: venid y ved. Fueron y vieron dónde moraba y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora 10. Estos que habían oído a Juan el Bautista y que siguieron a Jesús, estos dos jóvenes no se conformaron con una entrevista rápida a la orilla del camino. ¿Dónde te estás quedando?, le preguntaron. Se fueron con él y ¿saben qué? Jamás le dieron la espalda, jamás.
Uno de ellos era Andrés. Vean ahora los versículos 40 y 42. Uno de ellos era Andrés. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que había oído de Juan y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo: hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Y le trajo a Jesús, y mirándole Jesús dijo: tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Qué impresionado debió haber quedado Pedro cuando escuchó a Jesús, que conocía su presente. Jesús le dijo: eres Simón. ¿Me conoce? Conocía su pasado. Es decir, conozco también a tu papá. Y también conocía su futuro. Te voy a cambiar el nombre y tu vocación. ¡Qué impresionado! En la primera entrevista. Por eso Juan quería que la gente siguiera a Jesús, porque Jesús nos conoce del pasado, del presente y del futuro. Es el dueño de nuestra vida. Es el dueño de nuestro origen y el dueño de nuestro destino. Por eso Juan quería que vayan con Jesús para que les diga todo. Es como si ahora yo les invitara a lo falso que ofrece el mundo. ¿Sabes qué? Ve a un lugar donde te van a leer la mano. Te van a leer la mano y te van a decir tu destino. Ve, ¿sabes qué? A un lugar y te dan una bola de cristal. Ve, te van a decir que te espera. Mira tu horóscopo. Falsedades. Juan decía: vayan con Jesús. Es el dueño de su vida. El movimiento siguió. Vean los versículos 43. El siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo: sígueme. Y Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Felipe halló a Natanael y le dijo: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Natanael le dijo: ¿de Nazaret puede salir algo de bueno? Le dijo Felipe: ven y ve. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él: he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Le dijo Natanael: ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo: antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera te vi. Respondió Natanael y le dijo: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Respondió Jesús y le dijo: porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. Natanael quedó tan impresionado como el ahora nuevecito Pedro. Pedro andaba estrenando su nombre. Oye, Simón, soy Pedro. Simón, Pedro. Natanael quedó tan impresionado como el nuevecito Pedro. Jesús conocía su presente. Le dijo: un verdadero israelita en quien no hay engaño. Conocía su pasado. Cuando estabas debajo de la higuera te vi. Y conocía su futuro. Cosas mayores que estas verás. Esa era la urgencia. Hay muchos en esta comunidad y en el mundo, en Monterrey, en muchas ciudades, muchos familiares nuestros que están preocupados con respecto a su futuro. No salen de la casa si no escuchan lo del horóscopo. ¿Qué hay para mí en el futuro? Algunos todavía piensan: ¿qué hago con mi pasado? Arrastran con un gran sentimiento de culpabilidad. No saben qué hacer el día de hoy. Tienen cerradas las puertas. ¿Por qué no lo llevamos con el dueño del pasado, del presente y del futuro? ¿Por qué no lo llevamos con aquel que conoce el origen y el destino? Por eso tenemos un gran mensaje. Hay que llevar a la gente a Jesús.
a los niños, ustedes que están en el ministerio juvenil. Y ahora vean el escenario prometido en el versículo 51. Y le dijo: de cierto os digo, de aquí en adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Es fundamental que los niños, los adolescentes, los jóvenes y los adultos sigan a Jesús. Jesús conoce nuestro presente, nuestro pasado y también garantiza nuestro futuro. Nos promete un escenario de cielo abierto a la luz de su presencia. Así dijo: veréis el cielo abierto a la luz de su presencia, y un cielo abierto para recibir bendiciones ilimitadas. Juan el Bautista comenzó antes de los 30 años y Jesús apenas los cumplía. Los movimientos juveniles comienzan cuando uno de ustedes jóvenes deciden consagrar su vida a predicar a Cristo desde el nicho de su especialidad profesional. Martín Lutero tenía apenas 34 años cuando clavó sus 95 tesis en la puerta de la catedral de Wittenberg para iniciar el gran movimiento de la Reforma. William Carey, a los 21 años ya dominaba, como tú, Elina. Yo creo que tú hablas ruso, probablemente inglés, español, nomás ruso y español. Bueno, a los 21 años, William Carey dominaba el latín, el griego, el hebreo y el italiano, y se iniciaba en el danés y el francés. ¿Y saben por qué? Así se preparó para iniciar el gran movimiento de las misiones. A William Carey se le atribuye esta hermosa frase. Grábensela bien. Espera grandes cosas de Dios e intenta grandes cosas para Dios. Como dice el pastor Francisco Soto, dile a tu compañero eso. Espera grandes cosas de Dios e intenta grandes cosas para Dios. Luther Warren, de 14 años, y Harry Fenner, de 17. 14 años y 17, dos jovencitos, comenzaron el movimiento juvenil adventista que ahora conocemos como Sociedad de Jóvenes Adventistas y Ministerio Juvenil, con todos los clubes. Todo este gran movimiento juvenil alrededor de todo el mundo lo empezaron dos muchachos, uno de 14 y otro de 17. Ustedes ya están viejos, perdónenme ustedes que están aquí al frente del Ministerio Juvenil, ya están viejos, ya están cerca de su jubilación. 14 y 17 años, dos jóvenes iniciaron el gran movimiento juvenil adventista. Todo movimiento juvenil, todo movimiento de seguir a Cristo comenzó con una conversación, cara a cara, de amigo a amigo, de muro a muro en el Facebook, de tweet a tweet. Todo comenzó con una conversación de compañero a compañero, y así va a seguir. Quiera Dios que también para todos nosotros
se escriba la frase para la eternidad. De todos nosotros que se diga, lo oyeron hablar y siguieron a Jesús.